Vamos a dar inicio Perfecto. entonces. Vamos a hablar un poco de las modificaciones que sufrió el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación en materia de facturación electrónica. Vamos a relacionarlo un poco con las reglas de la resolución miscelánea fiscal. Vamos a ver plazos, vamos a ver bastante información que tenemos para ustedes con relación al CFDI global. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto, mi estimado Cristian? Pues bien, mi estimado, como bien acabas de mencionar, vamos a empezar a ver primeramente los cambios que ha sufrido la facturación dentro de las modificaciones al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Sale desde ahí, vamos a empezar a partir todo. ¿Estamos de acuerdo? El artículo 29A del Código Fiscal de la Federación nos habla textualmente de los requisitos que tienen que tener los FDIs, los cuales en ciertas fracciones fueron modificados, como por ejemplo en su fracción primera, habla directamente con la modificación para este año 2022 de que tiene que incluir el RFC del emisor, nombre o razón social, régimen fiscal y en su caso de tener uno o más establecimientos, pues incluir el domicilio del local o establecimiento de donde esto se expide, ¿no? Tiene que contener además lo que es un folio y un sello digital del SAT, esto quedó normal, lugar y fecha de expedición, RFC del receptor, nombre, razón social, código postal del receptor y uso del CFDI, ¿sale? Que le va a dar en este caso al receptor. Digo, hasta aquí todo relativamente lo vamos viendo como que algo normal, ¿no? Son nodos o campos que hemos visto que se empezaron a incluir a partir de este CFDI 4.0, ¿no? En el cual hemos mencionado en otras sesiones que va a haber un periodo de migración en el cual van a estar conviviendo ambas versiones, la 3.3 y la 4.0, que es del 1 al 30 de abril, ¿no? A partir del 1 de mayo, directamente se elimina completamente lo que es CFDI 3.3 para darle de paso de lleno a lo que es el CFDI 4.0, ¿no? Hasta aquí es algo normal, que se ha visto incluso muchas preguntas en las redes sociales. Más sin embargo, mi estimado, en el numeral o en la fracción 5 del 29A del Código Fiscal de la Federación, ahí me brinca algo muy importante, mi estimado. Si te fijas en esa fracción quinta, me dice, ok, tienes que ponerle cantidad, unidad y descripción, ¿sale? Más sin embargo, en la modificación que hubo para el Código Fiscal de la Federación en este año 2022, me habla de algo muy importante, que si existe una discrepancia entre la descripción del producto o servicio que tú estás enajenando y las actividades que tú tienes dadas de alta dentro del servicio de administración tributaria, podrá aumentarte las obligaciones y a su vez podrá cambiarte de régimen al que crea más conveniente sin mediar ningún tipo de solicitud con el contribuyente. Y aquí a mí se me hace algo muy curioso y algo muy importante recalcar que es, ok, ¿no? Existen dentro de lo que son las actividades de los contribuyentes, llámese personas físicas o personas morales como tal, existen lo que son expedición de CFDIs que no van en varias ocasiones de acuerdo a las actividades económicas que estamos realizando dentro de las que tenemos enlistadas dentro de nuestra constancia de situación fiscal, ¿no? Por ejemplo, y se me viene a la mente, mi estimado, lo que es la enajenación de los activos, por ejemplo, ¿sale? Que cuando nosotros ya terminamos de darles, depreciarlos fiscalmente, que nosotros ya les dimos una vida útil a dichos activos y nosotros los enajenamos porque ya no cumplen con las características necesarias para los cuales nosotros los requerimos, muchas veces, a pesar de ser un activo que siga teniendo una vida útil para nosotros, ya no lo tiene así, lo enajenamos. ¿Y qué pasa? Muchas veces esto pues se tiene que estar facturando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso si yo, por ejemplo, yo, Cristian Quesada, he dado de alta, por ejemplo, como actividad empresarial y profesional, hago la enajenación de mi activo, ¿no? Va a decir el Servicio de Administración Tributaria, ¿sabes qué? Es que Cristian Quesada no tiene la actividad de enajenación de bienes y por lo tanto, a su vista y a su parecer, me va a poder añadir actividades y a su vez también más carga de obligaciones. ¿Qué opinas al respecto, mi estimado? Sí, vemos que hoy en día entonces la autoridad pues está más enfocada en darle mayor peso al CFDI y de ese peso que le está dando al CFDI, pues tomar las herramientas que necesita para poder justificar los cambios que se tendrían que hacer en el CFDI. Es algo verdaderamente complicado porque en esta fracción, en este párrafo,
Se menciona únicamente que si la autoridad detecta que estás realizando algunas otras actividades que no concuerdan o estás facturando algo que no concuerda con tus actividades, pues la autoridad tiene la capacidad o va a tener la capacidad de poderte poner, ¿no? En el régimen que te corresponda o darte de alta las actividades que te correspondan. Ahora, pues recordemos que las leyes bajo estricto derecho, pues no tienen, donde la ley no distingue, el contribuyente no tiene por qué hacerlo. Entonces, en este caso no menciona la autoridad si enajenas un bien, como en este caso que mencionabas, un bien, un activo fijo, pues no te voy a cambiar, pues no dice nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos esperar de la autoridad? Que facturemos nosotros un bien porque ya no nos sirve, porque ya lo vamos a enajenar y resulta que ahí pues nos da la información y nos va a querer cambiar de régimen, ¿no? O nos va a querer incrementar nuestras actividades principalmente, ¿no? Recordemos que ahorita con el régimen del reciclo lo está dando, la autoridad lo está viendo como un beneficio fiscal, ¿no? Como algo que realmente le conviene, por más que quieran, le conviene mucho más que el RIF, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autoridad está buscando el error, ¿no? Y parte de esto va a ser que si la autoridad identifica que tú estás facturando algo que no concuerda con tus actividades, ellos te van a cambiar y recordemos que ese se podría ser un motivo de salida del RIF, ¿no? Del reciclo, perdón. ¿Por qué? Porque la autoridad pues dice, ¿sabes qué? Pues estás desarrollando otro tipo de actividades que no tienes dadas de alta, es parte del incumplimiento de mantener actualizada tu información en el RFC y entonces en ese sentido te sacó del reciclo. Y entonces, ¿dónde quedó el beneficio? Más que nada, el RIF era muy difícil que te sacara, ¿no? El RIF era muy difícil que la autoridad te quisiera mandar a otro, te pudiera mandar a otro régimen, a menos que rebasara los 2 millones de pesos. Pero en prácticamente la autoridad está con las garras de fuera porque por cualquier motivo te quiere cambiar y te quiere llevar directamente al régimen general de ley, que es realmente donde, y seamos sinceros, es donde realmente le conviene a la autoridad que todos estemos, ¿no? Así es, mi estimado. Fíjate, sobre ese mismo vertiente de ideas, yéndonos a esta fracción quinta, dices, ok, ¿no? Mencioné por el ejemplo, como ahorita lo mencionaba, lo que era la enajenación de activos. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo como contribuyente doy crédito a mis clientes por operaciones que estoy realizando, ya sea por enajenación de bienes, prestación de servicios o otorgamiento del uso o goce temporal de bienes? Y en su caso, a mí en su momento, el contribuyente, bueno, mi cliente en este caso, no me paga, ¿no? Me voy a un laudo de manera mercantil en donde a mí la autoridad me autoriza como tal poder estar devengando hasta que a mí se me liquiden las cantidades que se me deudan, lo que es un cobro de intereses. ¿Qué va a pasar entonces también con ese tipo de situaciones que jurídicamente hablando, yo tengo como tal una autorización para poder devengar un interés y que en su momento va a sumar a mis ingresos, lo tengo que acumular y por ende obviamente lo tengo que facturar, ¿no? También va a decir la autoridad, no, ¿sabes qué? Es que la persona está facturando intereses y ¿qué va a pasar, no? Es que también pone la carga de obligaciones de lo que son intereses, ¿no? Digo, son cosas que en realidad, a mi punto de vista, mi estimado, en esto, como tú has mencionado, la autoridad trae las garras de fuera y que lamentablemente no se está fijando en algo que debería ser muy importante, que todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Por la que está viendo la descripción del producto en alusión del CFDI, creo que tendrían que ser de manera enunciativa más no limitativas. ¿A qué voy con esto, no? Que tendría que llevar una coherencia bajo el principio de los actos que están considerados como legales, ¿no? Entonces es algo muy importante, ya que en realidad, si estuvieras realizándose un acto que se considera como ilegal, automáticamente pues el contribuyente sabe que se está tipificando dentro de una sanción, ¿no? Más sin embargo, creo, como lo comento, que esto tendría que ser de una manera meramente enunciativa y no limitativa para el contribuyente. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista, mi estimado? Sí, así es. La autoridad tendría que definitivamente aclarar ese tipo de situación para ver realmente dónde quedan los derechos del contribuyente, ¿no? Porque al final de cuentas, ahí este mismo párrafo nos dice la autoridad, bueno, si el contribuyente está inconforme, pues que presente su caso de aclaración. Pero pues ya que mataron el niño, pues ya quieren que lo revivas, ¿no? O sea, bueno, pues ya aclárame qué es. Dice Hugo, dice, estoy con ustedes, aunque no puedo hablar del todo, pero aquí estoy. Dice, se pueden argumentar en ese caso actos esporádicos, ¿no? Pues sí, pero la autoridad ya después de que te cambió, básicamente, ya la autoridad después de que ya hizo el cambio, que te mandó a otro régimen
o que te incrementó tus actividades, pues ya vas a tener que meter la aclaración, ¿no? Y esperar a que la autoridad te conteste y Y esperar a todavía que... esperar a ver si te contesta en contexto de tu favor, ¿no? Claro, claro. Entonces, son bastantes cosas que honestamente la autoridad no las está dejando claras. Te soy bien franco y que obviamente pues dejan un estado de desprotección al contribuyente, ¿no? Eso es por un lado. Si seguimos analizando las demás fracciones que estamos viendo dentro de este artículo 29A, digo, lo que fueron las fracciones 6, 7, 8 y 9 como tal, básicamente quedaron iguales, estas no tuvieron modificaciones. Aquí donde a mí me brinca, mi estimado, es donde me dice que salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor para la cancelación de comprobantes fiscales, ojo, estos deberán cancelarse dentro del mismo ejercicio que se expidan y siempre que el receptor acepte dicha cancelación, ¿no? Entonces, primero aquí en el 29A me dice, conforme a lo que dijo aprobó el Congreso, esta va a ser la forma en cómo tú lo vas a hacer, más sin embargo, nuestro querido Servicio de Administración Tributaria, queriéndola hacer ahora hasta de legislador, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Modifícame esta parte conforme a la miscelánea fiscal para que no sea así, ¿no? Entonces, lamentablemente se está haciendo un verdadero alboroto, un verdadero relajo al momento de saber, bueno, si voy a tener, voy a poder cancelar los comprobantes dentro del mismo ejercicio que se expidieron, no lo voy a poder hacer. Primero me pones una miscelánea fiscal, luego me sales con una Transitorio. modificación de las reglas de la miscelánea fiscal de manera anticipada, y entonces nos empieza a hacer todo un relajo, como en el tianguis, porque a la hora de la hora, pues, ¿quién tiene la razón, no? ¿Tú Así cómo es. ves esto? Es correcto. Pues vemos la modificación. Ahora entonces tenemos discrepancia entre las leyes, aunque la autoridad lo está dando como beneficio lo que está publicando en la resolución miscelánea fiscal. En primera instancia, el Código Fiscal dice que nada más lo puedes cancelar en el ejercicio que lo emitas, ¿no? En el ejercicio que le vas a dar efectos fiscales a ese comprobante fiscal. Después, en la resolución dice que tienes oportunidad de cancelarlo hasta el 31 de enero. Y ahora con una nueva resolución, con una nueva modificación a la resolución, establece que tienes hasta el último día en que tienes que presentar tu declaración para poder cancelar ese CFDI, ¿no? Entonces, la autoridad, viendo lo que dice la ley, pues en estricto sentido lo tendríamos que aplicar, pero según la autoridad nos da beneficios de darnos un plazo mayor. Pero al final de cuentas debemos de entender que volvemos al mismo punto de partida, que la autoridad lo único que está tratando de hacer, pues es que no se le modifique de una manera importante su sistema, ¿no? Porque el sistema no tiene la capacidad de regresarse hacia donde está teniendo las modificaciones y corregir esa información en su programa, ¿no? Entonces, eso es lo que a la autoridad le está causando conflicto y que eso en la razón de negocios, en la operación, la autoridad no lo entiende. La autoridad no entiende que definitivamente a veces habría posibilidades o hay oportunidades en las cuales nosotros tengamos que cancelar un CFDI independientemente de cuándo se expidió ese CFDI, porque contiene errores, porque tiene, y al final de cuentas, pues el único que está tratando de limitar las cosas es la autoridad y no te deja de hacer, no te deja hacer negocios como realmente son, como realmente sucede, ¿no? Exactamente, lamentablemente esta parte, por querer apretar de alguna u otra forma la renta del contribuyente, está dejando muchos cabos sueltos que a la hora de la hora, como bien lo mencionamos, dejan un estado de desprotección al contribuyente, ¿no? Por otro lado, fíjate, también de lo que me brinca aquí de esta modificación del 29A en el último párrafo, me dice que cuando los contribuyentes cancelen un CFDI que amparen ingresos, deberán justificar como tal y soportar documentalmente el motivo por el cual se hace la cancelación y que la misma podrá ser verificada por las autoridades fiscales dentro del ejercicio de sus facultades de comprobación. ¿Sale? Este es un dato muy importante ya que a partir de este ejercicio 2022 nosotros ya tenemos que poner el motivo por el cual se está cancelando un CFDI, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son los motivos que nos pone dentro de este mini catálogo la autoridad para poder estar cancelando este tipo de CFDIs, con qué motivos, cuándo aplica, cuándo no aplica, y a su vez también cuáles son las vertientes o diferencias, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, mi estimado? Que ahora ya está, el motivo tienes que decirle si me equivoqué porque a lo mejor el precio estaba mal, porque la descripción no era la adecuada, porque a lo mejor el bien al momento de que se enajenó no cumplió con las características necesarias o especificaciones,
dentro del contrato, dentro de la prestación de servicio, pues automáticamente el cliente me está diciendo, ¿sabes qué? Modifícamelo, disminúyeme el precio, hazme descuento o lo que tú quieras, ¿no? Y que muchas veces no te quieren aceptar, hasta cierto punto que es lógico, el comprobante de egresos, ¿no? Sí, no, definitivamente aquí el punto importante y lo que deberíamos de tomar en cuenta, porque al final de cuentas, motivos y justificaciones para cancelar un CFDI, pues siempre va a haber, ¿no? También nosotros como contadores ya debemos de pensar que nosotros no podemos ponernos en el plan de que, oye, es que, ¿qué crees que se me olvidó registrar la operación en la contabilidad? Ya cerré el mes y mi sistema contable no me permite hacerlo. Ya debemos de entender que ese tipo de prácticas viejas, ese tipo de prácticas dinosaurias ya no deben de suceder. Uno tiene la capacidad, es que nunca me enviaste, y siempre el pretexto es que nunca me enviaste el CFDI, ¿no? Espérate, pues si tú lo puedes descargar de la página del SAT, ¿no? O sea, tienes más herramientas hoy en día para tenerlo. Entonces, para empezar, debemos de dejar de buscar ese tipo de pretextos para poder cancelar un CFDI. Ahora, cuando un CFDI realmente está mal, pues se tiene que cancelar y volver a hacer. Pero el punto importante de este párrafo o de esta modificación es que ahora debemos de justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación, pero la autoridad tampoco aclara cuáles son los documentos que va a pedir, porque podría pedirte desde un correo hasta fotos de que realmente te regresaron la mercancía. Entonces estamos a merced de la autoridad en este sentido porque no tenemos un principio de derecho. Realmente la autoridad en cualquier momento se le va a establecer, dependiendo de las características, del humor de la persona que nos esté revisando, pues es la información que nos va a pedir para soportar documentalmente esa cancelación, ¿no? Y vemos que no nada más el soporte documental no tiene que ser únicamente para la cancelación, sino también para las notas de crédito, que también las notas de crédito los contribuyentes las estaban ocupando de manera equivocada para cancelar CFDIs cuando no se puede hacer ese proceso, ¿no? Tienes que cancelar un CFDI, corrígelo y cancélalo y emite el correcto. No emitas un CFDI de egresos con la intención de cancelar un CFDI, porque eso no procede, ¿no? La misma autoridad en todas sus guías y en todos lados dice esa parte, pero la gente no entiende. El contribuyente siguen haciendo notas de crédito para eso y ahora también lo van a tener que documentar. Y recordemos que una cancelación, una nota de crédito emitida con el concepto cancelación de factura tal, pues no es un concepto deducible que incluye el artículo 27 y 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, hay rechazos de la autoridad para deducir ese tipo de notas de crédito, ¿no? La autoridad hoy en día ha estado rechazando ese tipo de deducciones. Porque Así es, mi recordemos, estimado. bueno, sí, Concreto contigo. Fíjate que hiciste en esa parte del documental, hiciste que me acordara de algún momento en el que colaboré con una empresa que se dedica justamente a la enajenación de frutas y verduras, ahora sí que son perecederos, por así decirlo. Y que fíjate, curiosamente, imagínate este tipo de empresas, todas las empresas que trabajan para las centrales de abastos en nuestro país, imagínate qué buen despapalle se va a hacer al momento de que, por ejemplo, mandan cierta mercancía, no sé, una, dos, tres, cinco tarimas, por decir un producto de manzanas, sale y que en el trayecto que lo están mandando de un estado a otro, sufre descomposición el mismo bien, ¿no? En este caso la manzana, y está llegando con el adquiriente, y ¿sabes qué? Te llegó una tarima, dos tarimas, tres tarimas con el producto completamente echado a perder, ¿sale? ¿Qué va a pasar, no? Pues automáticamente el adquiriente de la mercancía dice, ¿sabes qué yo necesito? Cancélame la factura y hazme en realidad la factura por la cantidad que yo en realidad estoy recibiendo en buen estado a fin de que yo pueda deducir dicha erogación, ¿no? Pero este tipo de mermas como tal, o sea, como tú mismo lo estás diciendo, ¿cómo lo voy a documentar, no? O sea, no voy a tener tampoco ahí la mercancía haciéndome moscas, regrésame las moscas, para comprobar tu autoridad, sabes que es que sí lo mermé, ¿no? Y que las fotografías, como tú lo mencionas, pueden decirme, no, es que yo no sé si fue de esta enajenación o si las mismas fotografías las estoy utilizando para 10 facturas más, ¿no? Para darle soporte a 10 facturas más. Lamentablemente la autoridad, como tú lo mencionas, no nos da un criterio exacto de cómo poder documentar este tipo de información, ¿no? Nos lo deja a tu criterio. Pero a tu criterio puede estar bien, a tu criterio puede estar mal, y al final del día, ¿qué crees? Yo como autoridad parto el queso
y desde aquí se define todo, ¿no? Digo, creo que es algo completamente garrafal lo que está haciendo la autoridad, mi estimado. Así es. Dame oportunidad de leer dos comentarios. Uno de Hugo. Dice Hugo, con relación, yo creo, a lo que hablábamos de que pues existe lo que dice ya la resolución, lo que dice el código. Dice Hugo, la resolución no, solo debe permear aspectos técnicos. Lamentablemente el sistema del SAT no les da para más. Dice, el SAT no puede legislar en la resolución conforme a derecho, no puede la disposición ser de jerarquía mayor que la misma ley. Y un último comentario de Martín, dice Martín Rojas, el problema será saber qué es suficiente para la autoridad, lo que implica la justificación y soporte documental de las cancelaciones, así que las empresas deberán desarrollar procesos de control interno para que de manera natural se cubran los aspectos importantes sobre la cancelación de ingresos y CFDI de egresos. ¿Es correcto, no? Correcto. Se vuelve Saludos, súper mi estimado importante. Martín. Saludos, saludos. Se vuelve súper importante el control interno, ¿no? Cuando la autoridad, según sale a decir que no vas a necesitar contador, pues ¿quién te va a ayudar a implementar un sistema de control interno en la empresa si no es un contador, ¿no? Al Pero, pues final del bueno, día. háganle caso a la autoridad, cámbiense de régimen. Así es, mi estimado. Y luego fíjate, ok, sobre este mismo vertiente, que tenemos los cambios de este artículo 29, hay algo muy curioso que lo correlacionamos con la regla 2.7.1.29 de la miscelánea fiscal, el cual me habla de los requisitos de expedición del CFDI, en donde me dice en un punto que es la incorporación del lugar de expedición, ¿no? Y que en este lugar de expedición como tal del CFDI se puede sustituir simple y sencillamente pues poniendo el código postal del lugar de expedición, ¿no? O en este caso, si fuera expedido por un establecimiento, pues obviamente pues con el CFD, perdón, con el código postal del domicilio fiscal de quien expide y el código postal también de la sucursal donde se está expidiendo, ¿no? Y la forma en que se va a realizar el pago, ¿no? Muy importante que si ya lo tienes realizado, pues obviamente vas a tener plenamente identificado cómo tienes que facturarlo, ¿no? Más sin embargo, si tú no has recibido el pago como tal, pues vas a seguir utilizando la clave 99, que va a ser por definir, y en su caso, vas a tener que estar realizando los complementos de pago correspondiente de cada uno de aquellos que estés recibiendo por la liquidación de la factura, ¿no? Sí, sí, es correcto. Recordemos que también ahorita en este tema de facturas que se emitieron el año pasado y facturas que se están cobrando en este año de ejercicios anteriores, pues el contribuyente también quiere ponerle un régimen fiscal el que tenía cuando ya está en reciclo y se está volviendo todo un cuello de botella esta información del SAT, porque al final de cuentas pues no nos está dando la información clara y precisa para poder decidir, ¿no? Entonces ahora emites un CFDI de pago con un régimen fiscal que el cual no corresponde con la factura y el régimen que tenías cuando elaboraste la factura, ¿no? ¿Sale? Y entonces ahí también se vuelve importante el control interno porque debemos de tener un control de las facturas que ya emitimos y que ya habíamos acumulado el ejercicio anterior, pero que estamos cobrando en este ejercicio con el reciclo y por flujo de efectivo, que no la vayamos a acumular porque pues al final del día estaríamos pagando doble impuesto. Ya lo pagamos en su momento cuando era por devengo y ahora lo vamos a acumular cuando es por acumulación de ingresos, ¿no? Entonces, el control interno como parte importante para justificar y para darle la materialidad a todas las operaciones que nosotros estamos realizando, ¿no? Déjame leer Fíjate dos. que hiciste que me acordara, mi estimado, de esta regla, en donde, no recuerdo el número de reglas, te soy franco, que hablamos en la sesión anterior, en donde mencionaba textualmente que tú, si te cambiabas de régimen tributario y habías expedido CFDIs de la fecha del 1 al día 7 de enero, pues ibas a tener que cancelarlos a partir del día 8, pero la misma regla menciona que esto debía realizarse a más tardar con fecha del día 15 de enero del 2022, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al final del día con todos aquellos contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales en un régimen anterior, pero ¿qué crees, no? Hicieron el movimiento posterior a la fecha que estaba estipulando el SAT conforme a esta regla, ¿no? O sea, ahora sí le está dando una mayor carga tributaria porque una mayor carga al contribuyente porque ¿qué va a hacer, no? Conforme a las reglas, tú me estás fijando un plazo de hasta el día 15 de enero para hacer este trámite, ¿sale? En la cancelación de facturas y volver a hacer expedían el régimen que me correspondía, pero ¿qué crees? Yo hasta el día 23, como contribuyente, pues elegí de alguna otra manera que a lo mejor mi conveniencia, pues era reciclo, ¿sale? Me voy al cambio,
pero ¿qué crees? Yo a lo mejor ya había expedido o ya había recibido ingresos de otro régimen, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Digo, al final del día sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo ente, ¿no? Tendría que acumularlos de alguna o de otra manera. Lamentablemente aquí, volvemos a lo mismo, la autoridad no está presentando algo claro de cómo hacerlo, ¿no? Porque también la gente se está teniendo al plazo para poder estar haciendo sus cambios, ya sea de permanencia dentro del citado régimen donde estaban tributando conforme al año pasado, o los cambios que pueden hacer para cambiar de régimen en este ejercicio 2022, que es al 31 de enero, ¿no? Entonces, es algo muy importante que en realidad la autoridad no tomó en cuenta. ¿Sale? Todos dijeron, pues es que van a hacer el cambio en principio de mes y hasta ahí se acabó, ¿no? Más sin embargo, ¿qué crees? Conforme a tus mismas reglas, tú me estás dando una facilidad para yo poder elegir a más tardar el día 31 de enero que realice el cambio. En ningún lado de tus reglas de la miscelánea fiscal dice que haga yo el movimiento retroactivo con fecha del día de primero. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces Claro, digo, es sí. algo que en realidad, pues, vemos como siempre que le está quedando grande el zapato, ¿no? Sí, pues toda su conveniencia, ¿no? Al final de cuentas, buscar el motivo para tener una justificación para multarte, tener una justificación para poder plantarte alguna multa, alguna sanción, ¿no? Déjame leer Así. algo que dice Lenin en el chat. Dice, otra falla en los sistemas del SAT es las declaraciones del reciclo. El programa está acumulando la factura global de ingresos al público en general en diciembre de 2021, emitida a principio de enero del 2022 como RIF, y el programa no deja quitar esa factura global de ingresos y acumula ese ingreso en enero de 2022 como reciclo. Pues bueno, es que más que nada esa factura la han de haber hecho ya con fecha de enero, por eso la está acumulando. Ahora, recordemos que el SAT ya ahorita ya lleva 20, 25, 26, 27 días con todos los cambios, pero realmente su sistema no ha quedado, ¿no? Estamos ya ahorita tratando de ver cómo vamos a presentar una declaración cuando el sistema del SAT pues no está al 100. Debemos de esperar un poco, debemos de ser pacientes con esta autoridad. Definitivamente tenemos que ser en ese sentido, porque no hay ahorita un buen sistema que realmente podamos nosotros determinar que sí está haciendo las cosas de manera correcta. Entonces también hay que esperar, pero aquí también tendremos que ver, y esto relacionado con el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que establece que cuando el contribuyente tiene un hecho, cuando se da el hecho de que tiene que expedir un CFDI, pues lo tiene que hacer a más tardar 24 horas después de que surge la operación, de que tiene la obligación de expedirlo. Pero debemos de tener cuidado porque incluso para los CFDIs que se tienen que hacer del RIF de manera bimestral o los CFDIs globales que se hacen de manera semanal, quincenal o mensual, pues se le tendría que poner la fecha del periodo al cual está perteneciendo esa operación. No lo podemos hacer por decir, terminar enero, el 31 de enero y emitirlo el febrero, emitirlo el 1 de febrero pensando que tenemos las 24 horas con fecha de febrero, porque realmente lo va a acumular en febrero. Recordemos que el sistema del SAT tiene oportunidad de modificar la fecha del CFDI, nosotros ponerle la fecha de enero. Solamente puede ser 72 horas hacia atrás. Entonces nosotros podríamos emitir un CFDI el 3 de febrero con fecha todavía de enero y así estaría emitido de forma correcta, aunque esté timbrado en febrero, ¿no? Entonces Claro, también... pero fíjate que en esa parte, en el caso de la factura global, mi estimado, sí estipula las reglas de la miscelánea que tienen que ser 24 horas posteriores al cierre del periodo. En Por el este tema del caso, reciclo, por exactamente, el mi tema del estimado, en este reciclo. caso tiene que ser, si tú vas a timbrarlo el día 1 de febrero, pues lo vas a tener que hacer con fecha del 31 de enero. Posteriormente a esto ya no te está dando como tal las 72 horas, ¿no? No, Entonces es ya algo no. muy importante de mencionarlo. Fíjate que aquí también Patricia Ruiz nos dice, o sea, para cancelar un CFDI debe existir la materialidad como soporte y comprobación. Claramente tienes que darle un soporte de cómo vas a documentar dicha cancelación, ¿no? Que lamentablemente, como ya lo mencionamos, tenemos que llevar un cierto control interno, que ya lo mencionó agraciadamente nuestro estimado maestro Martín Rojas, que muchas gracias por acompañarnos, en donde pues vamos a tener que instruir al contribuyente de cómo llevar un control interno para este tipo de operaciones y a su vez pues estar realizando de manera óptima este tipo de cancelaciones, ¿no? Fíjate que el dato muy curioso, si seguimos hablando de cancelaciones, mi estimado, nos enfocamos, por ejemplo, en la regla 2.7.1.34, que me habla primero de la aceptación de la cancelación por parte del receptor del CFDI, ¿no? En donde básicamente esta regla me menciona que se recibe un mensaje por medio de buzón tributario haciendo la solicitud de cancelación
en donde el receptor puede aceptarla, manifestar su aceptación o su rechazo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el receptor, en determinado caso, dentro de las siguientes 72 horas hábiles, como tal, no manifiesta absolutamente nada? Volvemos al acto que hemos mencionado en programas anteriores, que se da el consentimiento, ¿no? Y al darse el acto de consentimiento, pues por ende automáticamente se puede dar la cancelación del documento una vez caducado el plazo que dio la autoridad, ¿no? Esto es algo muy importante. Ahora bien, también me dice la misma regla que cuando se cancele un CFDI que tenga documentos relacionados, primero se debieron de haber cancelado los documentos relacionados y posteriormente cambie el estatus como tal a cancelable del CFDI original para que lo podamos eliminar. ¿Sale? Entonces, digo, son varias cosas de ahorita las nuevas reglas del juego que nos está diciendo la autoridad que tenemos que tomar en cuenta, pero más sin embargo, como dicen, primero nos dice una cosa y luego nos la cambia, ¿no, mi estimado? Como Cantinflas. Ándale. Bien. Dicen, Norma, a ver, adelante, Norma. Norma quiere comentarnos algo. Norma Rodríguez. Ah, bueno, ya lo escribió. Dice, referente a la fecha límite. Sí, Bueno, contar. adelante, No, Norma. De escribir. Mire, yo tengo un caso referente a la fecha que usted comentaba, que es el 31 de enero. Entonces, quiero hacer una actualización de ganadería, pero el señor no sabía si que estaba escrito y tenía sueldos y salarios. Entonces, me sale una leyenda donde dice que no puede hacer la actualización y que tiene que apersonarse a las oficinas del SAT, pero el detalle, contador, es que no hay cita. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué va a pasar con esta persona que aunque quiera pasarse al reciclo de ganadería, no va a poder? ¿Será que den una prórroga o cómo? ¿O cómo? Atenta a lo que dice la regla 2.5.8. Si este cliente de ganadería tiene lo que es CIEC, vas a poder meter un caso de aclaración por medio de mi portal, en donde tú vas a tener que justificar de alguna de otra manera, conforme a la normativa aplicable, que cumple con las características necesarias. En este caso, veo tu pregunta, que se enfoca más que nada al reciclo, ¿no? A poder estar tributando dentro de este reciclo y no como actividad empresarial y profesional, que a muchos les sucedió este cambio, ¿no? Entonces, haz esta situación, tu escrito, en donde argumentes toda la fundamentación jurídica necesaria para que soporte o sustente tu pretensión de que esta persona esté tributando dentro de los términos del artículo 113, noveno párrafo. ¿Sale? Esto con independencia de que posteriormente deba o no apersonarse a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, pero de alguna u otra manera tú ya estás expresando o manifestando tu deseo de tributar o de causar tus impuestos dentro de un régimen determinado. ¿Sale? ¿Qué opinas, mi estimado Hugo? No, perdón, Alejandro. Estaba pensando ahorita en alguna disculpa. Sí, no, definitivamente tratar de adelantarse a la autoridad y a tratarse de adelantar a ese cierre que va a tener el 31 de enero y presentar un caso de declaración directo en el portal del SAT, donde nada más especificar que no te permite la página del SAT hacer el cambio, porque si te dice que te apersones, pues te van a... Si tú le pones esa misma leyenda que te tienes que apersonar, pues te va a contestar la autoridad en ese sentido. Pues ve a la asamblea y que ahí te aclaren. Entonces, nada más dile que no te puede hacer el cambio, pero que tú lo quieres hacer y agrega toda la fundamentación que necesitas agregar para que realmente la autoridad te haga el cambio, ¿no? Pero pues prácticamente ese aviso pues ya lo tendrías que estar presentando ya, ¿no? Porque pues ya estamos a 27, ya prácticamente 28, entonces te quedan pocos días para poderlo hacer. Básicamente sería con un caso de aclaración y tratar de establecer los lineamientos para ese tipo de situaciones. Así es, mi estimado. Espero que le haya servido el tip o el consejo a la licenciada. Fíjate que también, mi estimado, digo, una vez que ya vimos, pues, la forma en cómo podemos cancelar un CFDI con aceptación o consentimiento de cualquiera de las formas por el receptor o por consentimiento al no emitir ninguna querella en contra, pues también vemos la forma de cómo se puede cancelar un CFDI sin aceptación del mismo receptor, que es lo que me enlista la regla 2.7.1.35, ¿no? Que me dice que podrán cancelarse los CFDI sin aceptación en los siguientes casos, ¿no? Y su fracción 1 me dice, ok, que amparen operaciones de hasta 1,000 pesotes, ¿no? Todo eso de ahí para abajo,
puedes cancelarlo sin necesidad de una aceptación del receptor. También me dice que puedes cancelar CFDIs por concepto de nómina siempre y cuando se cancelen dentro del mismo ejercicio que se expidan. También puedes cancelar CFDIs de ingresos, que recordemos y volvemos a mencionar lo que mencionó el máster Alex. Estos CFDIs de ingresos solamente pueden amparar descuentos, bonificaciones o devoluciones. No quieran estar haciendo cancelación de CFDIs completamente, ¿sale? Solamente son por estos tres conceptos, devoluciones, descuentos o bonificaciones. Se van a poder también estar cancelando sin aceptación como tal los CFDIs de traslados, los que se hagan por, ojo, ingresos expedidos por contribuyentes del régimen de incorporación, que en esa parte me paro, porque aquí, en esta parte, me dice, ok, eres contribuyente del RIF, expediste un CFDI de ingreso, ¿verdad? Lo vas a poder cancelar sin aceptación, pero aquí, ojo, no nos marca ni mínimo ni máximo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta en este caso curioso del régimen de incorporación, ya que se atienen como tal a la legislación aplicable al 31 de diciembre de 2021 en correlación con el artículo segundo transitorio de las modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta, sale en su fracción novena y décima, ¿sale? Entonces es muy importante aclarar eso. También se van a poder estar cancelando sin aceptación como tal, lo que son los CFDIs de retenciones y pagos, lo que son ventas público en general, los que se han expedido por pagos recibidos de clientes del extranjero, cuando se realice la cancelación como tal al día siguiente de su emisión, y por ingresos que sean derivados de la enajenación de bienes, otorgamiento, uso y goce temporal de los bienes, afectación de un terreno o del bien como tal, derechos reales, ejidales o comunales, así como las operaciones del sector primario, siempre y cuando estos últimos soliciten los servicios de un proveedor de certificación de CFDI o en su caso lo estén haciendo por medio de alguna sociedad de este rubro que sea persona moral, ¿sale? Y ojo, también nos dice que se van a poder cancelar sin aceptación los que sean emitidos por el sistema financiero y también los que sean emitidos directamente por la federación. ¿Cómo ves todo esto, mi estimado? Sí, así es correcto. Vemos que se limitan un poco ya las razones por las cuales nosotros podemos cancelar sin necesidad de una aceptación del receptor. Nos limitan, bajan de 5 a 3 días, ¿no? Y baja también de 5,000 a 1,000 pesos, ¿no? Entonces ya tenemos menos oportunidad de que la gente que le estamos emitiendo el CFDI, pues no se entere de que le vamos a cancelar un CFDI. ¿Qué es lo que pretende la autoridad? Que todas las personas pues realmente estén enteradas cuando alguien quiere cancelarles una factura que esté a su nombre, ¿no? Dame oportunidad de leer una preguntita. Bueno, con relación a lo que le decíamos a la licenciada Norma, sí, ¿cómo se llamaba? Bueno, dice Hugo que puede invocar en el escrito que presente el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación y el 8 de la Constitución para complementar la parte de su escrito que tiene que elaborar. Dice Goris González, buenas noches, para la factura global del RIF se hará sin desglosar el IVA, ¿se puede hacer mensual en un pack? Sí, a todo. Sin ningún problema, acuérdense que volvemos a lo mismo, se siguen rigiendo por la legislación aplicable a 2021, ¿estamos de acuerdo? Eso no tiene ninguna modificación. Tu factura de venta público general va a ser subtotal y total, es la misma cantidad, te apegas a los beneficios del 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente al 31 de diciembre de 2021, no hay más. Dice Orizou, referente a la retención 1.25 de una persona moral a un reciclo Agapes de 900,000, no le veo caso que le retengan porque le quedará a favor, porque no va a pagar ISR. ¿Usted cree que salga una regla para quitarles a ellos la retención? No, definitivamente no. No dudo. Porque la obligación es de la persona moral. Tú no le ves caso, pero el SAT sí le ve caso porque ellos van a decir, pues venga para acá ese dinero que estás reteniendo, ¿no? Entonces definitivamente es pelearte ahora con el SAT para que te recupere ese dinero que estás pagando de más de impuestos, ¿no? Hacer una solicitud de devolución, que yo creo que eso es lo que va a salir en reglas. ¿Cómo vas a presentar esa solicitud? Y si esas personas que no rebasaron los 900,000 pesos van a tener algún beneficio
para no tener tanto problema que le devuelva la autoridad su dinero, pero no creo, realmente no lo creo. La autoridad, pues ahorita se está viendo, se ve con las devoluciones de IVA, buscando pretextos y buscando cada vez más herramientas para no dar las devoluciones, ¿no? Entonces, pues básicamente ahí en el ISR va a empezar con el mismo tema. De hecho, mi estimado, fíjate, ahorita que mencionaron ese pequeño punto de los sectores primarios dentro del reciclo, hay algo muy curioso que salió en esta, que puse un análisis ahí en mis redes sociales, en mi fanpage, en donde vemos la modificación de la regla 313.11. Si te acuerdas, el artículo en el caso del reciclo, curiosamente, el artículo 113E, noveno párrafo, mencionaba como tal que se les daba una excepción a estas personas del sector primario, agrícola, ganadero, pesquero, silvícola, que percibieran o estuvieran exentos del pago del ICR hasta 900,000 pesos, ¿no? Más sin embargo, la redacción en su momento, que está publicada dentro de la ley, pues era muy ambigua porque no le otorgaba una certeza al contribuyente de sobre de qué voy a pagar cuando yo excede esa cantidad, si sobre la totalidad de los ingresos o solamente por la cantidad que excedía, ¿no? Que posterior sale la reforma miscelánea fiscal a salvar esta situación y nos dice, ¿sabes qué? No, es que vas a pagar solamente a partir de la cantidad que exceda los 900,000 pesos, ¿no? Por los ingresos totales que excedan esta cantidad. ¿Pero qué crees? Ahora dijo la autoridad, conforme a la primera modificación de reglas en su versión anticipada, dijo mi mamá que siempre no. Entonces, ¿qué crees? Si tú excedes de los 900,000 pesos, a partir del mes que suceda esto, tú me vas a pagar un ICR por la totalidad de los ingresos percibidos. Entonces, ahí me está diciendo textualmente lo que consideró en algún momento como exento la autoridad, va a pagar un impuesto que es del 2.5% sobre la totalidad de los ingresos, ¿sale? Entonces, es algo muy curioso porque vuelvo a lo mismo en el análisis que hice para la fanpage, que la autoridad nuevamente pues empieza a mover las cosas solamente a su beneficio y claro, que en realidad en algo que yo empecé a comentar con el Máster Hugo, en algún momento pues se tendría que ver en determinado caso pues el amparo para este tipo de personas que se dedican al sector primario, porque cómo puede ser como la regla del me das y me quitas que mencionamos en clases anteriores, que ahorita me digas, ¿sabes qué? Primero me das, luego dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad? O sea, es algo verdaderamente garrafal. ¿Cómo ves, mi estimado? Sí, así es correcto. Es correcto, la autoridad desistiéndose de las reglas, ¿no? Ya ahorita con una modificación que salió muy sencilla, muy escueta, pero corrigiendo todo lo que identificaron que estaba mal. Entonces, definitivamente la autoridad ahí abusando de ese tipo de operaciones, entonces, y aclarando que los contribuyentes del sector primario pues van a tener que pagar impuestos por la totalidad de los ingresos cuando excedan los 900,000 pesos. O sea, ya no hay beneficio realmente, ¿no? En realidad, mi estimado, fíjate, yo estaba viendo incluso ahorita en las redes sociales de una persona que preguntaba hace unos días de, oye, es que, por ejemplo, yo tengo un cliente del sector primario que ahorita en el primer mes, pues ya facturó más de los 900,000 pesos, ¿no? Y que estaba considerando que dijo, bueno, solamente voy a pagar sobre el excedente y comentaba todavía, yo le tengo que volver a facturar a mi cliente hasta finales de año, ¿no? Pues ahora, ¿qué crees, no? Vas a palpar ahorita en tu primer pago mensual de tu reciclo sobre la totalidad del ingreso, ¿no? Entonces, pues como tú dices, pues ¿cuál fue el beneficio, no? Yo no le veo caso. Pues es como el me das y me quitas, ¿no? Que primero estabas en el reciclo, excedes o te sacan por algún incumplimiento y tienes que presentar declaraciones de todo el ejercicio y pagar todos los impuestos como si estuvieras en el otro régimen, verdaderamente complicado. Lamentablemente, como lo hemos dicho aquí, el Servicio de Administración Tributaria se la quiere dar del legislador, obviamente pasándose por el arco del triunfo, pues al Congreso, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos estos monitos ahí aplastados si en realidad pues el SAT va a terminar haciendo lo que se le da a su regalada gana? Por medio de reglas. Exactamente. Fíjate que sobre este mismo orden de ideas que estamos viendo la cancelación de los CFDIs, mi estimado, también vemos los plazos de cancelación para el mismo CFDI que me marca la regla 2.7.1.47. Si hacemos correlación con lo que vimos ahorita con el 29A en su último párrafo, si mal no recuerdo, mencionaba que la podías, o en el penúltimo, no recuerdo bien. Penúltimo, sí. Podías cancelar el CFDI solamente dentro del ejercicio que se emitiera, ¿no? Más sin embargo, esta regla, la 2.7.1.47, primero me dice, ¿sabes qué? Vas a poder cancelar los CFDIs a más tardar el día 31
de enero del año siguiente a su expedición, ¿no? Y que lo anterior no era aplicable para el CFDI global en el caso del reciclo. Del reciclo. Pero luego sale, dijo mi mamá que siempre no, saco mi primera modificación, la versión anticipada, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes que esto se modifica para que ahora el CFDI pueda cancelarse a más tardar en el mes que deba de presentarse la declaración anual? ¿Sale? Más sin embargo, no especifica como tal para que qué tipo de contribuyentes es aplicable. Sobre este tipo de redacción, pues podemos sobreentender que es aplicable para tanto personas físicas como para personas morales, y en el caso de las personas morales, pues estas tienen que presentar la declaración anual a más tardar el día 31 de marzo del año que se trate, y en el caso de las personas físicas, tienen que presentar la declaración a más tardar el día 30 de abril, por lo tanto, sobreentendemos que conforme a esta regla que modificó la primera versión anticipada, ¿sale? Nos dice que se van a poder cancelar los FDIs a más tardar en la fecha que se deba de presentar declaración anual. Persona moral, 31 de marzo a más tardar. Persona física, 30 de abril, mi estimado. ¿Tú qué podrías agregar al respecto de esto? Pues sí, realmente ahora sí se vuelve importante mantener un control mensual de todos los FDIs emitidos y que realmente nosotros prácticamente ya tengamos una autorización del cliente. Volvemos al control interno. Emitimos un CFDI, se le entrega al cliente y prácticamente recibir la aceptación del cliente de que cumple con todos los requisitos, de que está correcto, de que no tiene ningún error para que así nosotros no estemos en ese supuesto de que tengamos que andar buscando la regla o la ley en donde nos permita cancelar el CFDI en un plazo mayor al ejercicio, ¿no? Entonces, definitivamente el control interno va a ser parte fundamental. El CFDI se está volviendo parte importante de todo lo que mueve lo fiscal, ¿no? Pero adicional a eso, pues para controlar el CFDI, ahora vamos a tener que emitir o vamos a tener que tener control interno sobre el CFDI. Por eso decían por ahí, ahora en día ya está, se necesita una maestría en CFDI, pues realmente una que las leyes no están muy claras, otra que el contribuyente no quiere hacer lo que dicen las leyes y otra que el SAT quiere hacer lo que él quiere, pues una combinación de todo eso. Realmente estamos en un estado de indefensión. Entonces sí, la recomendación es emitan el CFDI, mándenselo a su cliente y prácticamente que el cliente les conteste, está bien, me comprometo a pagarte así como está el CFDI porque no queremos tener problemas más adelante, ¿no? Y no me vengas a salir en marzo, enero, febrero y marzo que estás haciendo los papeles de trabajo para tu declaración anual, que el CFDI está correcto y que no lo puedes deducir y que por favor te lo cancele o porque no lo registraste, ¿no? No, ya eso no puede suceder. Fíjate, mi estimado, quisiste que pensara ahorita algo que voy a subir a mi red social en esta parte de humor contable, ahorita que mencionaste esa parte de que primero haces una cosa, luego otra y luego otra, que yo pensé para el 14 de febrero, ¿no? ¿Tú qué puedes saber de relaciones tóxicas si nunca has tenido una con el SAT, ¿no? Sí, no. Textualmente, o sea, porque primero me maltrata, me dice, me hace, no requiere de mis servicios, hace mi trabajo menos, pero ahí seguimos los contadores, ¿no? Esa sí es una verdadera relación tóxica, mi estimado, no cosas. Así es. Dice Fíjate. Martín, dame un segundo, dice Martín Sí. en el caso de que estábamos hablando del plazo, dice, yo creo que en el tema de la fecha máxima de cancelación del CFDI de ingresos deberá ser en marzo, ya que si una persona moral necesita que cancele el CFDI de ingresos recibidos por cualquier situación, debería ser este el plazo y no depender del plazo máximo para personas físicas, que sería en abril. Así que se van a hacer cancelaciones que las hagan ya y no dejar todo a última hora, es correcto. Lamentablemente, mi estimado Martín, estamos en México y arriba México, todo lo dejan hasta el último. Lastimosamente. Fíjate, analizando un poquito más, mi estimado, de esta cuestión de las guías de llenado y cómo está todo este asunto. Fíjate que me toca ver la guía de cancelación de facturas que emite el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? En donde me dice textualmente, ¿no? Pues ya le tienes que añadir la expresión del motivo por el cual estás cancelando. Pero, pues ahora sí que dices, ¿cuándo no es cancelable un CFDI, no? Y textualmente es cuando tenga, cuando menos, un documento relacionado, este CFDI, ¿verdad? Dice, a excepción de aquellos cuyo motivo de la cancelación sea que tengan errores de relación. Entonces, esto mismo lo volvemos a correlacionar con la regla 2.7.1.34, ¿no? Que dicen, como tal, que para poder cancelar un CFDI que tenga errores de relación, pues primero deberás cancelar previamente
los CFDIs que se relacionaron, ¿no? Pues decimos, ok, ¿cuáles van a ser los motivos por los cuales voy a cancelar? De acuerdo al SAT, son 4 tipos de claves que vas a poder utilizar para poder cancelar un CFDI, ¿no? El primero es comprobante emitido con errores de relación. El segundo como tal es de comprobante emitido sin errores de relación. 3, que no se llevaron a cabo las operaciones. Y el número 4 como tal es operación nominativa relacionada en la factura global. ¿Sale? Estos van a ser los 4 supuestos por los cuales la autoridad va a poder cancelar una factura con esta exposición de motivos, ¿no? ¿Tú cómo ves esto al respecto, mi estimado? Sí, recordemos que por decir el caso 1, para que quede claro, el motivo 1 que vamos a utilizar es cuando nosotros, por decir, emitimos un CFDI y ese CFDI tiene errores. Y entonces vemos que en ese motivo nosotros vamos a reexpedir el CFDI ya de forma correcta. Hay una relación entre el CFDI 1 y el CFDI 2. Entonces el motivo de cancelación tendría que ser 1 y luego después de eso tienes la factura mala, emitas la factura buena y relacionas con la factura mala poniéndole 4, sustitución de CFDIs previos. Y luego vas a tener que cancelar la factura buena, aunque se vuelve no cancelable porque tiene un CFDI relacionado, el proceso de todos modos sigue. Entonces mandas cancelar la factura 1 que estaba mal y después de eso tienes que poner el folio de la factura 2 que va a sustituir a la factura 1. Entonces, se vuelve diferente. El segundo punto es cuando tú tienes una factura que emitiste a lo mejor a un RFC de un cliente y resulta que no era ese cliente, es otro, entonces la tienes que cancelar y tienes que poner motivo de cancelación 2 y luego emitir la segunda ya correcta con el cliente correcto, ¿no? El tercero pues, es básicamente lo que conocemos, no se llevó a cabo la operación, hasta ahí se quedó la operación, entonces cancela la operación, hay que documentarlo, ¿sale? Y el cuarto punto es cuando nosotros hacemos una factura global y después de días llega el cliente y nos dice, ¿sabes qué? Que sí requiero la factura. Entonces hay que cancelar la factura global, hay que emitir la factura que nos pide el cliente y luego hay que emitir la factura global por la diferencia de lo que se está elaborando, ¿no? Entonces son los 4 procedimientos o los 4 supuestos en los que tenemos que hacer una cancelación y los motivos por los cuales vamos a seleccionar que estamos cancelando la factura. Así es, mi estimado. Así es como ahorita se están moviendo las reglas del juego. Y la pregunta básica con la que todos hemos visto en redes sociales que se confunde, mi estimado. ¿Cuál es la diferencia entre CFDI global y CFDI venta público general, no? Que lamentablemente todos lo consideran con que es lo mismo y no es así. Una cosa es que estemos utilizando como el doctor la misma clave de RFC genérico y otra muy distinta es que sea la misma situación, ya que la factura global como tal ampara todas las operaciones realizadas dentro de un periodo determinado. Y más sin embargo, una factura a venta público general solamente ampara una sola operación determinada que se necesita identificar. Miren, por ejemplo, a mí me tocaba el caso de cuando yo colaboré con esta empresa del mercado de abastos, que en algún momento se emitían este tipo de facturas de venta público general porque se hacían a ciertas personas para identificar las operaciones que habíamos realizado con ellas, a fin de que si en su momento nos pedían, por ejemplo, crédito, pues nosotros pudiéramos determinar de alguna o de otra manera, a raíz de su historial de ventas, como cuánto es lo que estaba consumiendo, cada qué periodos, etcétera, para ver la viabilidad de si le damos o no a esta persona un crédito, ¿no? Entonces sí tenemos que tener identificado como tal, o la diferencia de cuál es una factura global y cuál es una venta público general, ¿no? Ya que en realidad tiene que tener ciertas características en específico, ¿estamos de acuerdo? No sé, ¿tú qué opinas al respecto, mi estimado Alex? Sí, aquí es importante ver que sí debemos de tener bien claro la diferencia entre... Deme un segundito. Ok, sí debemos de tener bien claro cuál es una factura público en general y cuáles son los requisitos para poder expedir una factura global, ¿no? Es importante ver que para poder expedir una factura global, nosotros primero tenemos que expedir comprobantes de operaciones con el público en general. Y esos comprobantes de operaciones con el público en general son los que vamos a utilizar y es la información que vamos a poner en el CFDI global.
Si nosotros no tenemos esos tickets o esos comprobantes con las operaciones de público en general, entonces no podríamos hacer una factura global. Tendríamos que elaborar una factura CFDI en específico, como bien mencionaba Cristian. A lo mejor por el control que debemos de tener en los inventarios, por la descarga de los inventarios, por la disminución de los inventarios, pues nosotros no podríamos, si no tenemos un sistema que nos controle eso, entonces en la factura no podemos emitir un CFDI global y tenemos que estar emitiendo una factura por cada una de las operaciones que nosotros estamos llevando a cabo. Y muchas personas hoy en día están elaborando una factura como global, poniendo todas las operaciones del mes, cuando lo que se tiene que facturar en la factura global son los tickets de las operaciones con el público en general. La misma guía de llenado, aunque no es ley, entendemos que no es ley, pero es una guía en la cual nosotros podemos emitir o podemos basarnos para elaborar de forma correcta el CFDI, pues establece que en ese CFDI se tienen que poner los datos del ticket que nosotros estamos facturando. Si la autoridad quisiera revisar qué fue lo que se vendió, pues le tendríamos que entregar el ticket para que revise la información. Entonces, el CFDI global es para las empresas que realmente emiten tickets y que tienen un beneficio de no estar haciendo una factura por todas las operaciones, sino que van a facturar todos los tickets al final del mes, al final de la semana, al final de la quincena. Y si nosotros no tenemos esa posibilidad, entonces tendríamos que estar emitiendo un CFDI por cada operación con el público en general, principalmente, y esto va muy relacionado con el control interno otra vez y con la descarga de los inventarios que nosotros estamos teniendo. Porque si nosotros no descargamos, porque las reglas son claras para CFDI global, te dice, en actividad debes de poner, en unidad de medida debes de poner act. En la clave del producto tienes que poner 01010101 porque lo que estás facturando es el ticket, no el producto. Y entonces una factura no te puede servir para tu sistema contable, una factura pública en general no te sirve para tu sistema contable para descargar tus inventarios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una factura a cada operación descargando de tus inventarios cada uno de los productos que estás vendiendo. Esto en el caso que sea una empresa comercializadora o que sea una empresa que se está dedicando a enajenar bienes. Entonces, es algo que nos debe de quedar bien claro porque hay muchas dudas con relación a la expedición del CFDI global y son claros los requisitos que establece la regla 2.7.1.21 para la expedición de CFDIs globales, pues es que nosotros tenemos que estar registrando las operaciones y los comprobantes de operaciones con el público en general tienen que cumplir con ciertos requisitos, principalmente la fracción 1 y la fracción 3 del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. ¿O tú qué piensas? Estamos hablando en este caso de lo que son notas de venta que tienen que tener los requisitos fiscales de lo que son o los datos fiscales de quién está emitiendo dicha nota de venta, que tienen que estar previamente foliados y a su vez, pues que tengan que ser original y copia, ¿no? Lo que conocemos de toda la vida muchas veces, ¿no? Los tickets de las máquinas registradoras o de los sistemas que estén emitiendo este tipo de operaciones, ¿no? A fin de llevar el control para poder realizar este tipo de factura global, ¿no? Así es. Dice Hugo en los comentarios de Facebook, dice, muchos colegas deberán hacer 1000 veces en una libreta lo siguiente, las guías de llenado, el anexo 20, las preguntas frecuentes, la regla 1.8 no son ley. Y sí, es real, ¿no? Es real, ¿no? No, te digo que este cuate ya se siente bien, ya anda aventando para todos lados. Dice, hola, buenas noches. Una pregunta en el chat, hablando de lo que estamos viendo de factura global y todo, dice, buenas noches, ¿en arrendamiento se puede hacer una sola factura al público en general por varias rentas del mes? ¿Tú qué piensas? Pues no, porque realmente, volviendo al artículo 39 del Código Fiscal del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, establece que tienes que hacer la factura 24 horas después de que se da el hecho jurídico que origina la elaboración de la factura, ¿no? No, y luego más aparte que se tiene que poner hoy en día también la clave predial en el CFDI, ¿estamos de acuerdo? No me digas que estás cobrando 4 rentas de la misma finca, porque tiene que tener alguna subdivisión o algo, ¿no? Claro, así o sea, tiene que estar dividida. Algo muy curioso, ¿no? Así Fíjate es. que también, mi estimado, esta regla que mencionas de la 2.7.1.21 también se modificó conforme a la primera versión anticipada, ¿no? De las modificaciones de la miscelánea fiscal, en donde hace mucho alusión al artículo 113G y habla textualmente, por ejemplo, de las personas del régimen de incorporación que tienen la facilidad de estar expidiendo
lo que es la factura con venta público general a través del aplicativo de mis cuentas, pero a su vez también dice que le será aplicable la misma situación a aquellas personas que se encuentren tributando dentro del reciclo, ¿sale? Entonces es algo muy curioso porque aquí les da la facilidad tanto a lo que sigue siendo el régimen de incorporación que ya la tenía de ejercicios anteriores, a su vez también a estas personas del reciclo para que puedan estar utilizando esta cuestión de la factura fácil. Aunque también recordemos que en el caso de la facturación, mi estimado, solamente hay un dato muy curioso que viene en la misma miscelánea, solamente te va a permitir en este tipo de migración entre 3.3 y 4.0 hasta el día 30 de abril, porque posteriormente todos migramos a versión 4.0 y ¿qué crees? Una de las obligaciones como tal va a ser tener, en el caso de reciclo, firma electrónica avanzada, ¿no? Y que por lo tanto, para que ellos puedan estar facturando, pues automáticamente van a requerir esto. Aunque todavía también se les da una facilidad, conforme a la misma miscelánea fiscal, para que puedan obtener dicho requisito a más tardar el día 30 de junio, mi estimado. Sí, aquí vemos que principalmente da esa resolución o da esa facilidad que el reciclo pueda seguir emitiendo facturas en factura fácil, pero principalmente porque muchas personas que estaban en el RIF y que se fueron a reciclo no tenían firma electrónica. Y ahorita todos los problemas que hay en el SAT de citas, toda esa falta de citas que tiene el SAT, pues básicamente por eso le dio la posibilidad a los del reciclo de seguir emitiendo ahí, pero ya es algo que se va a eliminar. Factura fácil es algo que lo va a eliminar la autoridad y la razón es muy sencilla. Porque si la autoridad te quiere cancelar los sellos, pues tú te metes a facturar en factura fácil donde no necesitas ni sellos ni firma para poder facturar. Entonces es algo que la autoridad no te va a poder limitar y no te va a poder cancelar sellos, entonces por eso forzosamente lo tiene que eliminar, ¿no? Forzosamente viene esa eliminación. Claro que no lo podía hacer de golpe, principalmente porque el RIF ya tenía ese beneficio, ya tenía ese derecho adquirido y ahora pues con el reciclo pues vieron que se iba a volver un cuello de botella porque no muchos tienen la firma electrónica. Muchos nada más se dieron de alta con la CIEG y con eso tramitaban sus facturas y presentaban sus declaraciones. Hoy en día, o contraseña, ¿no? Hoy en día pues ya va a ser necesario el uso de la firma electrónica avanzada y de los sellos digitales para poder facturar, que la recomendación es que realmente las personas físicas, aunque tienen la posibilidad de facturar con la firma, pues se tramiten los sellos y se emitan las facturas con los sellos, ¿no? Para no tener Así es. tanto Mira, mi problema con estimado, la aquí, firma. por ejemplo, Gude Gómez en el chat de Zoom nos menciona en relación del comentario que hicimos de la cuenta predial, que dice, podría ser un centro comercial con el mismo registro predial, ¿no? De lo que mencionábamos ahorita que la factura tiene que tenerle el registro predial. Sí, sí se puede en esa parte, solamente que como mencionamos, para esto se tiene que tener identificado de dónde proviene. Recordemos que en el caso de los centros comerciales o en el caso de la renta de oficinas, tienen que tener identificado del interior en donde se está realizando, ¿no? Y que no todos son el mismo cliente, ¿estamos de acuerdo? Salvo que se esté tratando exclusivamente de una factura que esté relacionada con la venta público general, en donde el adquiriente no te está requiriendo un comprobante fiscal, digo, bueno, entonces ahí sí puedes hacer la acumulación de todas las operaciones, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi estimado? Sí, y ahí yo pienso que el arrendamiento debemos de tener mucho cuidado porque no solamente debemos de ver lo que marca la expedición del CFDI y todo, sino que también recordemos que es una actividad vulnerable y que se tienen que tener todos los datos y toda la información del cliente si rebasa los umbrales, ¿no? Entonces, en un centro comercial, pues no es barata la renta, entonces forzosamente tendrías que tener toda la información del cliente, incluso aunque el cliente no te pida factura, pues emitirle la factura a su nombre, porque al final de cuentas, esa operación, si le vas al umbral, la vas a tener que reportar en lavado de dinero y debes de tener toda la información del cliente y todas las operaciones que estás teniendo él identificadas y la documentación correspondiente. Entonces, el tema de arrendamiento es bastante complicado. La recomendación, yo sinceramente, una recomendación personal sería que no se puede estar haciendo un CFDI a público en general por arrendamiento, jamás, porque es una actividad vulnerable y si tú tienes un cliente debes de saber de dónde viene ese cliente, de cuánto te está pagando y estar verificando de manera constante los umbrales para no estar o para presentar los avisos de lavado de dinero. Fíjate que hay una pregunta que nos hace, dice Orizou HP, que dice, pero la cancelación con clave 04 global debe ser dentro del mismo ejercicio, porque si brinca de ejercicios lo acumula en 2 ejercicios
Favor de corregir mi punto de vista. ¿Tú cómo ves esta parte, mi estimado? Ese es un problema que se ha presentado desde la implementación del CFDI. Muchas personas no entienden. Sí, tú estás emitiendo un CFDI y ese CFDI está incorrecto y lo cancelas 6 meses después, y para eso precisamente es esa clave de cancelación 4, donde le estás poniendo que estás cancelando y que estás sustituyendo CFDIs previos. Entonces, el efecto fiscal queda en el mes en el que hiciste la factura de origen. La segunda factura que estás haciendo no la tienes por qué volver a acumular ni la tienes que volver a hacer. ¿Sale? El efecto, precisamente para eso son esas claves, para que nosotros tengamos más claro y sepamos en qué mes, para que nosotros le digamos a la autoridad, oye, autoridad, fíjate, estoy ahorita emitiendo una nueva factura, pero esta factura es sustitución de una factura que emití anteriormente, la cual ya había acumulado, ya había pagado impuestos, ya se había hecho todo, y simplemente entonces el efecto fiscal queda en el mismo mes de donde se emitió la primera factura. Y el CFDI que estás emitiendo ahora en el nuevo plazo, pues nada tiene que ver en el nuevo mes, porque es un CFDI que está sustituyendo a CFDIs anteriores. Entonces, ese es un tema que realmente debemos de entender cómo funciona el CFDI, cuál es la intención de esa clave 04. La clave del 04 es que el programa del SAT identifique que tú estás haciendo un CFDI ahora, pero que ese CFDI corresponde o está sustituyendo un CFDI anterior, y que los efectos fiscales son en el año o en el mes que hiciste el CFDI original, el CFDI principal. Entonces, no tiene que ver ni lo estarías acumulando en 2 ejercicios. Lo acumulas si lo haces mal tus papeles de trabajo, ¿no? Que tienen que ver en su determinado caso, como lo decíamos, y también comentaba nuestro estimado Martín en los comentarios, pues que obviamente también nos tienen que esperar a la última hora para estar solicitando la cancelación de los CFDIs, ¿no? Hasta que tengan que presentar la declaración del ejercicio. ¿Sale? Sino ahí ya tienen que hacer una implementación, como ya lo hemos mencionado, de control interno, a fin de tener toda la información lo más al corriente que se pueda, ¿no? En medida de las posibilidades. Muy bien. Por ahí nos preguntaban, un punto importante que debemos de ver en la parte de las modificaciones del artículo 29A de los requisitos de los comprobantes es que el contribuyente debe de especificar el uso del CFDI. Y recordemos que para este año se elimina, el 99 por definir, es decir, el contribuyente forzosamente te debe de decir cuál es el efecto fiscal que le va a dar al CFDI. Y si tú emites una factura público en general o una factura global, pues le debes de poner 99, o no recuerdo cuál es la clave hoy en día, cambió. Sí, 99, es sin efectos fiscales, ¿no? O sea, cambió el nombre. Entonces, si un contribuyente les pide una factura y les dice que le pongan 99 en el uso del CFDI, eso ya no puede ser válido. Forzosamente les tiene que decir si es un activo, si es una compra, si es un gasto, si es un costo, si es una adquisición de mercancías, porque ya no va a ser válido que le esté poniendo nada más ahí. Ahora, en el caso, y esto relacionado con una pregunta que nos están haciendo en el chat, dice que solicitó una factura por la colegiatura, pero que le están pidiendo el uso del CFDI. Recordemos que las colegiaturas son deducciones personales que van a aplicar en la declaración anual, y para ese tipo de deducciones hay usos de CFDI específicos. Entonces, se debe de conocer el catálogo de usos de CFDI para que tú le puedas decir, si le pones que va a ser por colegiatura, no, forzosamente le tienes que poner ahí que ese CFDI es una colegiatura que estás pagando para que cuando tú te metas a hacer tu declaración anual, ya te aparezca cargado como una deducción personal. Entonces, se vuelve importante el uso del CFDI. Pero fíjate, mi estimado, que ahí se contrapone, qué bueno que mencionas esa parte del 99, por identificar o por definir como tal, porque fíjate que la regla 2.7.1.29 de la reforma, que ya habíamos mencionado hace ratito, menciona como tal textualmente que si yo no sé cómo me van a pagar o cómo va a estar el asunto, ponle por definir, ¿no? Y te lo pone así textualmente la autoridad, por definir. Sí, también. Entonces, es algo muy curioso que volvemos a lo mismo, ni ellos mismos se ponen de acuerdo en todo el relajo que traen ahí dentro, ¿no? O va a ser sin efectos fiscales como tal, como ya lo mencionaste, o cómo va a ser esta expedición, o va a seguir siendo por definir, o cómo va a estar siendo el asunto, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente hoy en día pues la autoridad quiere que realmente nosotros sepamos, no puedes ponerle por definir a algo que tú pues estás comprando y que sabes en qué lo vas a ocupar, ¿no? Y tiene cierta lógica, pero al final de cuentas pues el contribuyente o no tiene toda la información para poder facturar o el cliente mismo no le está dando toda la información, entonces se vuelve un poco complicado, ¿no?
se vuelve un poco complicado todo este tipo de situaciones. Pues bien, mi estimado, si ya no existen más preguntitas ahí en nuestro querido Facebook Live, pues yo creo que ya con esto pudiéramos concluir la sesión del día de hoy. ¿Tú qué opinas? A ver, por aquí veo otra pregunta, dame un segundo. Dice, pero en arrendamiento, si el cliente no quiere la factura, ¿cómo le vas a hacer con su nombre si no tienes el RFC completo? Como les digo, para efectos de lavado de dinero, ahí no estipula que si tienes, debes de tener toda la información de tu cliente y te la debe de dar. Acuérdate que Entonces, tienes que tener identificado con quién estás realizando la claro, operación. claro, ¿Estamos de claro. acuerdo? Y Y dentro de las formas de identificación que nos dice, en este caso, lavado de dinero, es con las identificaciones oficiales de la persona o de quién es el adquiriente del bien o servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es algo muy importante, independiente de que si tienes o no la constancia de situación fiscal o el RFC de la persona que está adquiriendo el bien o servicio, ¿no? Tienes que tener identificado como tal con quién estás realizando dicha operación, y eso incluye independientemente de la factura. Su CURP, su RFC, su nombre completo, su dirección, y prácticamente lo que quiere saber la autoridad es de dónde está sacando el dinero tu cliente para pagarte la renta. Eso es lo que quiere la autoridad. Hablando de lavado de dinero. Dice Hugo, algunos colegas del sur señalan que debe forzosamente facturar solo con CFDI 4440, si es con la 3.3, esto no es deducible, ¿no? Eso es absurdo. Por eso completamente hay un absurdo, por eso existe el periodo de migración, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Entonces no le veo yo el caso, digo, mira, hay ciertas empresas que yo he visto con algunos clientes que sí le están diciendo, ¿sabes qué? Yo ya quiero que solamente me estás facturando con la versión 4.0 y hasta cierta parte yo lo considero, digo, no mal, pero pues igual lo estamos viendo como prueba y error, te soy bien franco, porque al final del día dicen, bueno, me quiero ir anticipando a todo el tipo de problemas que puedan surgir sobre la marcha y no esperarme hasta el día 1 de mayo, que ya va a ser obligatorio para darme de topes, ¿no? Digo, viéndolo por ese lado, pues yo lo veo pues bien razonable, ¿no? Quieren ir practicando mientras el prueba y error para que al momento de que ya tenga como tal de lleno a partir del día 1 de mayo, pues ya sepan así bien cómo está la jugada, ¿no? Así es correcto. Ahora, principalmente, como mencionábamos el otro día, estábamos hablando y decíamos, en una pregunta de la autoridad o una respuesta de la autoridad le preguntaban, oiga, y yo no tengo posibilidad de expedir 4.0, dice, por eso precisamente es el periodo de convivencia. Entonces, pero en la medida que tú estés en la posibilidad de expedir un CFDI 4.0, lo debes de hacer. Es decir, no nos tenemos que esperar hasta el 30 de abril para expedir 3.3 y luego ya el 1 de mayo empezar a expedir 4.0. No, en la medida que puedan, váyanse, se supone que este periodo de prueba o este periodo de convivencia, pues es para que nosotros vayamos identificando cuáles son los requisitos que tenemos que tener ahora, hoy en día para poder facturar y tenerlos todos a la mano cuando realmente ya sea obligatorio, ¿no? Pero no es algo que entonces nosotros, como siempre, esperándonos al final hasta el último día, emito 3.3, pues el día 1 de mayo, cuando quieras hacer una factura en 4.0, pues no vas a saber ni cómo llenarla, ni cómo hacerla, ni cuáles son los requisitos, porque nunca lo intentaste hacer. Entonces, en la mayoría, en las posibilidades que se tengan, pues ir facturando ya en 4.0 y de ahí ya irse. Aunque vemos que, por decir ahorita en el portal del SAT, todavía no está habilitado el complemento de pago 2.0, todavía está el 1.0, y hablando de facturación electrónica, todavía hay muchos datos erróneos en los nombres. Tenemos problemas en los nombres porque no está identificando los nombres de manera correcta. Recordemos ya ni me digas, ayer tuve una bronca con un cliente justamente con el 4.0, mi estimado, y yo fíjate, yo un día antes, porque yo ya a partir del día 3 de enero empecé a facturar ya puro 4.0, dije, vámonos aventando de lleno, porque pues uno tiene que asesorar al final del día, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que yo, por ejemplo, emití unas facturas, todavía estoy antier, poniendo, como me mandaron los nombres con ese ADCB, todo muy bonito, y me dejó facturarlo todo de 1000 amores. Y me dice mi cliente, oye, es que necesito hacer unas facturas 4.0 porque así se lo está solicitando su cliente. Voy, le configuro todo, mira, lo vas a hacer mientras aquí en la versión del SAT, porque los packs están diciendo, sabes que yo a partir del 30 de abril ya te la proporciono, antes yo no me estoy moviendo, y todo bien, no hasta ahí, pero salió la cosa con que cargamos el nombre ya del cliente como SADCB, como comercializadora, y ¡cuac! Nos avienta
ahora sí que la ventanita de no corresponde el nombre al RFC. Oye, pero pues si está igualito, ¿no? ¿Sabes cómo se corrigió el error? Que dije, ay, no puede ser que en eso estemos. Le quité, después de 1000 trabas, ahí me tienes perdiendo 20 minutos, me dice mi cliente de puro, ¿y por qué no le quitas el SADCB? Dije, porque se supone que está con esa característica mercantilmente hablando, ¿no? Digo, chécate la factura que hice yo ayer y está correcta. Me dice, bueno, cálale, está bien, para darle gusto, ¿no? Le quito el SADCB y que nos deja facturar. Digo, no juegues. Sí, A ese punto, ¿no? A mí me pasó algo, dando un curso la semana pasada de CFDI 4.0, estábamos en la página del SAT haciendo un CFDI, terminamos el CFDI y nos dejó timbrarlo. Volvemos a entrar porque quedaron dudas, volvemos a hacer el CFDI y ¿qué crees? En el primer CFDI habíamos puesto todo como dice la guía del SAT, las iniciales en mayúscula y lo demás en minúscula. Pues ¿qué crees? Que ya para la segunda vez que estábamos haciendo el CFDI ya no nos dejó hacer y lo tuvimos que poner todo en mayúsculas y solamente así fue como funcionó. El problema a mí me del dejaba nombre, así puras mayúsculas. Sí, con puras mayúsculas, pero la primera sí la timbramos y todo, y con minúsculas y mayúsculas, como dice la guía de llenado, porque la guía de llenado dice eso, tienes que poner la inicial mayúsculas y todo lo demás en minúsculas. Pues no, resulta que la primera sí no la dejó timbrar y la segunda ya no. Entonces, el SAT sigue haciendo pruebas, debemos de entender esa parte, no de entender, no de comprenderlos, porque al final de cuentas no es algo que se tenga que comprender, pero debemos de entender que ahorita pues ellos están trabajando en eso, pero pues quién sabe, yo creo que tienen puros monitos, los monitos de WhatsApp, ¿no? Que se tapan porque se tardan un Pues buen. así que lamentablemente se escucha feo, pero pues es lo que hay, ¿no? Sí, Es exacto. lo que hay, ¿no? No hay más. Fíjate que dice aquí Norma que le llamó la atención lo que hablamos el día de hoy, que si vamos a poderles proporcionar de alguna manera la grabación. Acuérdense que esta grabación nosotros la subimos a YouTube y a su vez también la subimos a nuestras redes sociales para que con posterioridad la puedan ver sin ningún problema. ¿Sale? Así es. En todas las redes sociales del maestro Hugo, del maestro Cristian y de un servidor pueden encontrar el video en los grupos que las compartimos y también de todos modos lo subimos en YouTube para poderles proporcionar la liga, ¿no? Así Entonces, es, mi estimado. Pues yo creo que hoy, pues ahora sí que hasta aquí la dejamos, ¿no? Como siempre ha sido una sesión muy productiva. Nos gusta mucho tener la interacción con la gente, que nos pregunten, el tener también gente con conocimiento vasto como el maestro Martín Rojas, como otros que se han conectado a ver este tipo de sesiones. Les agradecemos la verdad mucho que se estén conectando, ya que es un verdadero aliciente para nosotros el que estén de alguna u otra manera reconociendo pues el trabajo que estamos haciendo a través del programa. Y pues como siempre, cada semana los invitamos, uno, pues a seguirnos dentro de nuestros grupos, dentro de lo que son nuestras redes sociales. En mi caso, búsquenme en mi perfil de figura pública como @LSP Cristian Quesada en Facebook, ¿no? Donde también pues ponemos este tipo de cursos, los estamos posteando, ponemos otro tipo de ofertas educativas que promocionamos a través de Instituto de PC y su servidor. De antemano, por mi parte es todo. Como siempre, me llevo un buen sabor de boca y nos estamos viendo por aquí el próximo jueves. muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Nos vemos la siguiente semana. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, pues váyanos poniendo en las redes sociales, váyanos poniendo qué tema quieren que hablemos y con mucho gusto lo compartimos con ustedes. También los invito a que se unan a todas las redes sociales para que estén enterados tanto de las capacitaciones que ofrece LSP, el licenciado Cristian Quesada, su servidor y el maestro Hugo Cejo. Y pues bueno, que nos sigan a todos y que nos ayuden a compartir para llegar a más personas. Excelente, Cristian. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye.